Shalom, queridos corderos. Miren, vamos a tratar otra vez de resolver el problema surgido mediante el argumento, queridos corderitos, de que el Espíritu Santo es una persona aparte del Padre y del Hijo. Vamos a resolverlo con las Escrituras, siendo imparciales, queridos corderitos, sin prejuicio. Vamos a las Escrituras como si no supiéramos nada del tema y como si nunca nadie nos hubiera adoctrinado en nada. Vamos y leamos lo que dice Génesis 1 y lo que dice el apóstol Juan acerca de Génesis 1. Y no sigamos creyendo lo que dicen los hombres que dice Génesis 1 o lo que dicen los hombres que dice Juan el apóstol. Porque tenemos lo que dice Juan el apóstol directamente y lo que dice Yahweh directamente de sí mismo en Génesis 1. ¿Para qué ir a hombres para que nos tuerzan eso y nos expliquen? Lo primero que han hecho, caer derrotados por la maldición descrita en Jeremías 8:8. Los traductores han cambiado la verdad en mentira. Para ustedes, trinitarios, que son los que están afectados con este mal entendimiento de lo que es la esencia, la Ejad, la unicidad de Yahweh, que se llama Ejad en hebreo. Y es un concepto distinto al número 1 o a la unidad que se tiene en las civilizaciones occidentales. Es un poquito diferente. Les vamos a explicar. A los trinitarios les preguntamos, ¿qué ustedes entienden cuando decimos Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes ustedes entienden cuando mencionamos a Dios? ¿Qué significa ese concepto para ustedes? Dios. Cuando se dice Dios, ¿qué es? Algunos dirán el Padre. Algunos dirán Dios es el Padre. Entonces tienen en sus Biblias traducido que en el principio era Dios. En el principio, queridos corderitos, Dios creó los cielos y la tierra. Eso no es lo que dice la escritura original. La escritura original lo que dice es: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora bien, el Padre, a quien llaman Dios, es parte de ese Elohim. Y el Hijo, el Verbo, a quien llaman Yahshua o Jesús o Cristo, es parte de ese Elohim, de esa Ejad, de esa unidad. Piensen en el Padre y en el Hijo, en el Elohim, como si fueran gemelos idénticos, queridos corderitos. Es más, gemelos siameses. Piensen de ellos así. Porque lo que son exactamente iguales en naturaleza, en pensamiento, en propósito, en voluntad, en plan, en todo, queridos corderitos. La escritura dice Elohim, creo, no dice Dios, dando a entender que es el Padre todo el tiempo, que Elohim es el Padre. Si leen Juan, queridos corderitos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con, le ponen Dios, y el Verbo estaba con Dios, le ponen los traductores, y el Verbo era Dios, como quien dice el Verbo era el Padre. No. En el principio el Verbo estaba con Elohim, y el Verbo era Elohim, porque son dos. Elohim son dos. El original y el que luego se conoció como el Verbo, el Padre, y el Verbo que se encarnó, que fue el Hijo. Son dos. Y los dos son espíritu. No hay que traer una tercera persona, el Espíritu Santo, a la Ejad y convertir esto en una trinidad, en hermanos trillizos. No. Son hermanos como gemelos siameses, queridos corderitos. Y nosotros no tenemos que hacer igual que ellos en santidad, en propósito y en
pureza para estar con ellos y meternos en Lejad y estar dentro de ellos y ellos dentro de nosotros. Que ellos pongan primero el Espíritu Santo en nosotros, ya nos hacemos uno con el Espíritu Santo. No somos dos personas, yo y mi espíritu. Vente, espíritu, vamos, no te me quedes atrás. Ay, se me saliste, métete dentro de mí otra vez. Ay, acuérdate que sí, yo sé que eres una persona aparte, pero debes estar conmigo metidito aquí. No, querido. El Espíritu Santo y yo, el Espíritu Santo y Moisés eran una persona. Era Moisés. Ahora el Espíritu Santo nunca fue una persona y no iba a ser una segunda persona porque estaba en Moisés. Era Moisés antes del Espíritu y Moisés con el Espíritu ahora. Una persona, Moisés. No, Moisés y el Espíritu, querido Codrito. Vengan, israelitas, síganme, que yo, Moisés y el Espíritu, los dos, vamos a ver el Mar Rojo. Nunca ninguna persona que tiene el Espíritu, que se convierte en espiritual por ese Espíritu que tiene adentro, se refiere a sí misma como otras dos personas, como que ahora tenga otra persona más, como que sean dos personas, porque el Espíritu es una persona aparte, querido Codrito. El Padre y el Hijo no pueden ser espíritu aparte ni tener un espíritu adicional, una tercera persona, el Espíritu Santo en la Trinidad, en la Ejad, porque ellos ya son espíritu. El Padre es espíritu y el Hijo es espíritu. Esos dos de Elohim son espíritu. O sea, ¿para qué vas a meter una tercera persona, decir el Espíritu Santo, cuando ellos ya son Espíritu Santo? Ellos están hechos de espíritu, de materia espiritual eterna, indestructible, incorruptible e inmortal, querido Codrito. Eso es el Espíritu Santo. Ellos toman de su espíritu, como hizo Yahweh cuando creó a Adán, y le echó de su aliento, de su rúa, de su espíritu en las narices a Adán. No le echó la plenitud del espíritu, pero le echó suficiente para que el barro viviera y se hiciera un hombre, un nefesh, un espíritu, un alma viviente. Y Adán y el espíritu que él tenía por dentro, que era el espíritu de Yahweh, no era el espíritu de Satanás. Eran una persona, no eran dos, querido Codrito. Nunca son dos. Un siervo, un creyente que tiene el espíritu, nunca son dos personas. Eso casi sería negar la propia Kadushá y naturaleza espiritual ahora reciente que tiene esa persona. Yo y el Espíritu así por allá, ¿ves? Yo y el Espíritu Santo. Mi persona y la persona del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, querido siervo? Eso es como quien dice, somos ajenos, no somos lo mismo. Cuando se trata de ser exactamente lo mismo, iguales, queridos codritos, ser hechos iguales por el Espíritu que Yahweh ha puesto en nosotros, que no es una persona y nunca lo ha sido. Entonces buscan, pues, deducen que el Hijo es Dios, es el Padre, por eso el Hijo es el Padre, el Hijo no es el Padre, el Hijo es Elohim, que incluye al Padre, pero también al Hijo. El Hijo es Elohim. El Hijo no es Dios, querido. Y si Dios representa al Padre nada más, el Hijo no es el Padre. Como dicen que son tres, si ahora dicen que el Padre y el Hijo son iguales, son la misma persona, decídanse, o son dos personas más el Espíritu Santo tres, o si el Hijo y el Padre son una, entonces más el Espíritu Santo serían dos. Ven que esto le dan vuelta y se contradice a sí mismo, queridos coditos. Los de la doctrina de la Trinidad afirman que el Hijo y el Padre son la misma persona. Entonces son una persona y más el Espíritu sería una dualidad, no serían una Trinidad. Pero no aceptan que el Espíritu Santo sea el Padre y el Hijo. No aceptan eso. Dicen es una persona aparte. Pero no aceptan que el Hijo sea una persona aparte del Padre.
solamente para establecer que es una Trinidad. Tan pronto la establecen, dicen, pero el Padre y el Hijo son el mismo. Pues estás diciendo que son una persona. Más el Espíritu, que era la tercera, ahora el Espíritu es la segunda, ahora tienes una ejad de dos. No eres consistente. Tenemos que ser consistentes en nuestras declaraciones, y las declaraciones tienen que ser consonas con la verdad, y no con la verdad mal traducida o traducida irresponsablemente por cualquiera, como cualquiera lo entienda. Que no entendieron lo que era Elohim y dijeron pon Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después enseñan que Dios es el Padre, y después terminan diciendo que el Hijo y el Padre es lo mismo, porque Juan, mal traducido, dice que en el principio era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Miren para allá. Y lo que dice es que el Verbo estaba con Elohim y el Verbo era Elohim. Eso es lo que dice Juan. Y Elohim y el Padre no es la misma cosa. Elohim y Dios no es la misma cosa, queridos codritos. A propósito, Dios no se llama Dios tampoco, queridos codritos. Es que son tantas cosas, pero vamos a empezar por algo. Vamos a empezar por algo. Busquen en las Escrituras que el Padre no se refiere a sí mismo como que el Espíritu, él creó espíritu aparte, claro. Ni estamos negando que el Espíritu original, que el Espíritu Santo exista, porque el Padre y el Hijo, Elohim, son espíritus desde la eternidad. Ellos son espíritu eterno. Ellos son, y el Espíritu es luz. Ellos son la luz original, la luz inaccesible. Juan también habla de la luz original, de la luz eterna que vino al mundo. Su Hijo, el Hijo del Padre, Yahshua, Cristo, Jesús, como lo quieran llamar, que no abolió la ley. Aparte de eso, Elohim crearon luz, aparte de la luz que ellos ya eran. Quisieron crear una luz para ser no entes espirituales de luz más grandes que ellos y superiores a ellos. ¿Cómo? Nada creado es mayor que el creador. Entonces, con ese espíritu que era Kadosh, crearon los ángeles, los seres espirituales angelicales celestiales, que son los ángeles. Algunos se volvieron malos. Crearon al ser humano, Adán, y le pusieron ese espíritu. Son seres inferiores con el espíritu de Yahweh. Los ángeles hechos totalmente de espíritu. El ser humano de barro con el espíritu adentro, que lo hacían una persona. Y el ser humano tiene que cuidar ese espíritu que se le pone adentro, porque son una persona, y no es así como que lo saco, tráiganme otra persona, métanmela adentro, otro espíritu más. Otro Espíritu Santo. Es el único Espíritu Santo que existe. Uno. Y hay que cuidarlo, querido Cristo, porque es nuestra propia esencia, se convierte en nosotros mismos. O nosotros nos convertimos a ese espíritu por la obediencia a las cosas que ese espíritu obedece y que detesta que hagamos si estamos desobedeciendo. Hasta aquí vamos si no, podemos hablar horas y horas de esto, pero con lo dicho basta, porque está en las Escrituras, y todo se trata de no ir a corroborarlo o agarrar una Reina Valera. Dame acá la iglesia, la Biblia católica, que aquí tengo una. Aquí hay Biblias de todas las entidades y de todo, y las hay interlineales, las hay en hebreo y las hay en griego y las hay en todos los idiomas. Se trata de ver qué fue lo que escribieron originalmente los escritores, los que transcribieron las escrituras, que las hicieron en griego y las hicieron en hebreo, no en español, ni en francés, ni en inglés, mal traducidas, queridos codritos. Háganse de una buena versión interlineal, hebreo español o griego español, y entenderán estas cosas, queridos codritos. Y aprendan algunas letritas hebreas, que no está de más. Y aprendan que la palabra que está ahí es ejad, es unidad, no es uno. Sí son uno, queridos codritos, en propósito en todo, pero es una ejad, es una unidad que ellos se pueden dividir. Entonces el Padre se queda en el trono y el Verbo se va y se encarna en el Hijo y nace como hombre en la tierra, y luego regresa al trono como está sentado hasta el día de hoy Yahshua,
el Hijo, después de haber sido glorificado, resucitado y glorificado otra vez. Otra vez son uno, Él y el Padre. Llámenlos personas, que están con personas, no son personas, personas somos nosotros. Ellos son más que personas, queridos colegas. Ellos son entes eternos, espirituales, hechos de espíritu. Y nada los creó. Elohim no significa Dios en español. Elohim significa Elohim poderosos. Es un plural colectivo, sin embargo es una unidad, un ejad, compuesta de más de uno. Así como un racimo de uvas es un racimo y tiene muchas uvas, o un racimo de plátanos, queridos, o una docena de huevos tiene 12 y sigue siendo una docena. Así es Elohim. Pero son el Padre y el Hijo, son el Verbo y el Padre. Shalom. Se puede seguir hablando más. Hagan preguntas si tienen preguntas, pero no vengan a preguntar basándose en una mala traducción y a confrontar lo que nosotros encontramos en los originales con traducciones mal hechas, porque eso es absurdo. No les vamos a dar ningún crédito. Saquen sus originales también. Busquen del original, entonces hablamos. Entonces háganos preguntas, querido Codrillo. Porque yo me puedo poner a inventarme ahí que en el principio Elohim era Mickey Mouse o la Caperucita. Y yo puedo estar contento. Y ustedes diciéndome, no, el original dice tal cosa, como diría yo si me dicen una barbaridad así. Pero yo no me voy a poner a seguir discutiendo con personas que dicen, no, es la Caperucita. No, pero aquí está escrito, alguien escribió, esto está bien traducido, dice que es Mickey Mouse, Elohim. No tiene ningún caso, queridos colegas. No tiene ningún caso. Elohim no es Dios. Elohim es Elohim. Y Elohim es un plural colectivo. Es la Ejad, que son dos, es una dualidad, no una trinidad. Shalom. Benditos sean si lo entienden, queridos cielos. Oren, ayunen, pídanle al Padre.